Nuestra sección que recién estrenamos la semana pasada, Memoria de un País, a través de la historia de las esquinas, las calles, la barbería, la panadería, la pastelería de la esquina de su casa, que bueno, muestran la historia de nuestro país, la gente que llegó a Venezuela y otros que bueno, son nativos que decidieron echar hacia adelante un país y que hasta el día de hoy parte de esa construcción, esa apuesta, pues permanece. Es el caso de la panadería Rosita. Me acompaña Roberto Dos Santos, gerente general de la panadería Rosita, hijo del fundador Cristiano Dos Santos. Buenos días y bienvenido. Qué gusto conversar con usted esta mañana y que represente además a toda la familia, ¿no? Hola Shirley, de verdad, muchísimas gracias por la invitación Por y bueno, un favor. saludo a tu audiencia. Bueno, hablemos de esta historia tan maravillosa. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en ese mismo lugar, en esa esquina allí en Sabana Grande? En esa esquina estamos hace 56 años, desde 1967. Mi padre llega aquí en el año 55, procedente de Portugal. Llega en el 55 en un buque Andrea Gritti, donde llegaban casualmente de fabricación italiana en la Segunda Guerra Mundial. Llega como muchos otros inmigrantes. En el año 56 logra conseguir su primer trabajo. De hecho, hay por ahí una frase que en una entrevista que le hicieron a mi padre y que el título era 6 meses sin colchón y a punta de puro mango, porque él cuenta que él llega y él es hospedado en una pensión en Boleíta, donde trabajaba una hermana en una panificadora que se llamaba Panificadora Sora, una panificadora muy famosa de la época que hacía despachos a domicilio en Caracas. Él llega, obviamente no tiene trabajo, no había cupo para él, y él dormía en el suelo sobre sacos de harina. Los sacos de harina en aquella época eran de tela, eran así, todavía no teníamos los molinos nacionales y venían la harina importada en sacos de tela y él dormía sobre los sacos de tela. Como obviamente no tenía trabajo para poder comer, él vive en Boleíta, se acercaba a los chorros, que es una zona donde sabemos que hay muchos matas de mango, y él tumbaba mangos y de eso, entonces de ahí viene la frase 6 meses sin colchón y a punta de puro mango. Luego en el 56, él logra conseguir un trabajo en la misma panificadora Azores y es un trabajo como repartidor, aquellas famosas motos que nosotros teníamos aquí en Caracas o que tuvimos aquí en Caracas, que eran esas motos con el sidecar al lado, eso con los cajones. Ajá. Que de hecho tenía una marca, hay una foto en la panadería que nosotros recién remodelamos ahorita, hay una foto que es muy emblemática porque sale él en su moto, una moto BCA de fabricación británica, obviamente hoy desaparecía esa marca, y una foto bellísima porque la urbanización La Floresta estaba en plena construcción y él, como era el nuevo digamos de la fuerza de despacho, a él le dieron y le asignaron esa ruta. Entonces ahí vienen sus comienzos como repartidor de pan en el año 56. Y luego, ¿cómo llega él a Sabana Grande en este local que ya tiene allí casi 60 años? Sí, él después, su historia, él termina como repartidor de pan, empieza compra, digamos, un despacho, un reparto de refresco de una marca que casualmente por mala suerte desaparece, queda otra vez desempleado y decide irse a trabajar a La Guaira. Se va a trabajar a La Guaira en una panadería muy famosa que estaba frente a una de las panaderías más emblemáticas del país, que era frente a la Plaza Bolívar de La Guaira. Ahí tuvo un gran maestro, un maestro italiano que se llamaba Stefano Bianchi, que realmente, bueno, él ya venía de familias panaderas. De hecho, mi abuela materna era conocida como María la Panadera, era la panadera del pueblo. Él realmente, nuestra familia ya viene de orígenes de panaderos. Él ya tenía conocimientos bastante avanzados en panadería, bueno, muchas veces empíricos ellos, pero ya tenía conocimientos de eso. Cuando llegó acá. Cuando llega acá, empieza a trabajar como panadero en La Guaira y después pasa unos años allí y después comienza y va fundando panadería. Funda la panadería Los Nietos, que está frente a la Plaza Altamira. De hecho, ese tiene el apellido de ellos. Mi padre es Cristiano Dos Santos Neto. Neto es nieto en portugués y funda junto con su hermano la panadería Los Nietos. Después se va a la panadería, funda la panadería Nueva Chacao, en la calle Sucre en Chacao, y después
en el año 56 es que logra llegar a Sabana Grande y estamos ahí desde, bueno, yo nací allí, yo nací allí. ¿Cómo recuerdas tú y cómo cuenta tu padre este paso que deciden dar hace 60 años? ¿Cómo era Sabana Grande? ¿Por qué quería estar allí? ¿Cómo se dio la oportunidad de crecer y además permanecer por tanto tiempo, ¿no? Sí, la panadería era una panadería obviamente muy, muy pequeña. Él no tenía muy grandes recursos económicos, recién pudo comprar esa panadería. Le gustó muchísimo Sabana Grande y justamente la ubicación donde estamos porque está enfrente, hay una pequeña redoma, una pequeña plaza, mucho verde, era una zona de vecindario y la clientela que nosotros, que él tenía en su momento era clientelas de vecinos y era una zona muy dinámica. Sabana Grande, todos sabemos que después de los años 60 estaba el Gran Café, Sabana Grande era muy, muy dinámica y era una zona bastante buscada. Después luego, por suerte para él, se hace el edificio de PDVSA, obviamente la primera industria nacional, y eso obviamente comenzó a traer muchos beneficios para la zona y para nosotros mismos como empresa. ¿Cómo ha cambiado Panadería Rosita a lo largo del tiempo, ¿no? Esa que era pequeña, que atendía a pocos clientes, bueno, la zona por supuesto fue creciendo a lo que es hoy. Sí, bueno, en realidad los comienzos, esto es un trabajo, fue bueno, y yo lo viví, yo realmente me crié allí, o sea, yo nazco en el 71 y realmente me crío en Sabana Grande y en Las Delicias y he visto cómo se ha ido creciendo en el transcurrir de los años. Una vez que yo logro, o sea, me gradúo y logro entrar, o sea, soy llamado por mi padre para que de una u otra forma lo ayude en la panadería. Él tenía una pequeña empresa, una pequeña panadería que era de vecindario y con 2 o 3 o 4 o 5 restaurantes que se despachaban, que eran los restaurantes de la zona de la Avenida Solano. La Avenida Solano, si hacemos memoria, la Avenida Solano era no tanto como la Candelaria, pero era una zona muy movida en términos de restauración. Y mi padre despachaba 3, 4, 5 restaurantes que estaban allí, empezando por el Urrutia, bueno, el Caserío, muchos que han desaparecido. Llego yo a ser parte de la empresa y lo que se me ocurre es realmente comenzar a crecer en la parte del despacho de los restaurantes. Hacemos un levantamiento, comienzo a hacer un levantamiento de los restaurantes, la ubicación de los restaurantes, Altamira, La Castellana, La Candelaria, Las Mercedes. Luego que hago este levantamiento, comienzo a hacer una visita sumamente difícil, porque en una Venezuela que vivíamos muy, muy competitiva, donde no había 1 o 2 panaderías haciendo delivery, sino habían centenares de ellas haciendo delivery. Era un tema de precios, de calidad. Bueno, se logró hacer una cartera importante y bueno, y logramos, gracias a Dios, llegar a ser la panadería número 1 en despacho de pan artesanal para restaurantes. Y eso va más allá de lo que es, digamos, la atención al público o el lugar, ¿no? Sí, de hecho, ese modelo de negocio, llegamos a tener 130 restaurantes en aquella Caracas de los restaurantes aquellos que hemos tenido la oportunidad de vivir y crecer aquí, nos recordamos, 130 restaurantes llegó a ser el 70% de nuestro modelo de negocio, o sea, superior inclusive muchísimo más a lo que fue en su momento la tienda como tal. Hoy en día, ¿cuántos panes? Bueno, esta pregunta es interesante. ¿Con cuántos panes que no sea comenzaron? Numérica, que no sea numérica, porque no puedo, en la radio no lo puedo decir. Pero ¿con cuántos panes comenzó o con cuántas variedades de panes y hoy en día cuántos tienen, ¿no? ¿O cuántos producen? Antes mi padre me cuenta, y yo te voy a ser honesto, yo no viví esa época había muchísima diversidad de pan. Mi padre en los años 50 y 60 había muchísima diversidad de pan. Yo cuando ya tengo conciencia, yo lo que realmente me acuerdo era el pan de alocha, que era el pan francés pequeño, la canilla, el gallego, el campesino, las cosas que hoy realmente conocemos, ¿no? Pero obviamente mi afán de hacer un modelo de negocio diferente y de ser competitivo y realmente poder llegar a más personas, comenzamos a hacer muchísimas más cosas. Hoy hacemos pan de avena, hoy hacemos pan multicereales, hoy hacemos yo le digo pan de chocolate avec l'orange, o sea, pan de chocolate con naranja, hoy hacemos pan de maíz con chorizo, hoy hacemos, bueno, más de 2 diversidades de pan. Y próximamente en la idea de seguir dando más oferta viene
trigo sarraceno pronto, ya por el favor de Dios el mes que viene trigo sin gluten, viene alfarroba, viene harina de espelta, viene una cantidad, porque la idea es llegar por lo menos a tener por lo menos 15 o 20 diversidades de pan diferentes. Ustedes hicieron una remodelación hace poco, de hecho yo tuve la oportunidad de conocerte cuando recién estaban inaugurando, ¿no? Sí. Pero yo me imagino que ahí pasa algo que es la nueva generación con la generación, digamos, que fundó, bueno, con el ánimo de conservar lo que son ustedes originalmente, pero también adaptarse a los nuevos mercados, ¿no? Yo creo que, me imagino que eso se dio en la familia. ¿Cómo se dio esa discusión, ¿no? De renovarse. Mi padre tiene 86 años, gracias a Dios está aún con vida, pero él me apoyó en todo. Yo en algún momento le dije, tenemos que... yo tomé la decisión de remodelar por dos razones bien sencillas. La primera, yo quería darle un agasajo a mi padre. Mi padre tiene 86 años y yo quería que él en vida pudiese ver su negocio de que tiene 56 años, poderlo ver bonito, agradable, limpio, o sea, un lugar que sea orgullo y parte de... Y primero la razón principal fue darle ese agasajo en vida, que solemos muchas veces cometer el error de hacer los agasajos post-mortem. Y después la segunda razón es nosotros gozamos, gracias a Dios, con una calidad de producto, digamos, bastante alta, y la tienda estaba en un nivel bastante bajo. ¿Qué fue lo que quisimos hacer? Llevar la tienda al mismo nivel de la calidad del producto. Fue simple y llanamente eso. Solamente estoy arrepentido de algo, de no haberlo hecho antes. Bueno, pero bueno, todo tiene su momento, y los tiempos. No voy a decir la famosa frase, el tiempo de Dios es perfecto, pero bueno, creo que sí, súper contento. Creo que hay que creer, los resultados son maravillosos, los que hemos tenido, la gente. Obviamente uno tiene siempre esas frases que te dicen vas a duplicar o triplicar tus ventas, tu cliente te lo agradece, sí, es verdad, pero he tenido cosas y experiencias como que llegan personas que ni conozco y te agarran de un brazo con una fuerza que tú quedas así como y te dicen... Gracias por creer en Venezuela. Y tú te quedas, o sea, gente que ha llorado, gente que tú sientes que se le aguan los ojos y porque sienten la panadería como tal. Sí. Una cosa es esas frases que tú siempre entiendes, que todo el mundo te dice, pero una cosa es vivirlo y que una cliente tuya o una cliente que es de tu padre, que tiene 40 o 50 años comprando en tu panadería, te abrace y esté tan alegre como si fuese parte de ella, porque al final es de ellos. O sea, todo esto se logra por nuestros clientes. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? El hecho de estar allí en este lugar tiene que ver con esta sección también, la memoria de un país, ¿no? Sí. ¿Qué crees tú que representa Panadería Rosita para esa comunidad en donde ustedes para el caraqueño, ¿no? Porque están en Sabana Grande, pero ahí donde ustedes se establecieron, ¿no? ¿Qué crees tú que ustedes han dejado? Y que han logrado también, ¿no? Porque tú me dices algo muy bonito, bueno, yo me gradué allí, yo crecí allí, es decir, bueno, es un negocio que en su momento pudo haber sido rentable como para construir una familia que llegó inmigrantes y que les permitió crecer en Venezuela, ¿no? Hablemos de eso. Si supieses, obviamente me causa mucho orgullo porque muchos de nuestros vecinos me dicen, nosotros damos como referencia la Panadería Rosita para una dirección, para un delivery. Entonces, obviamente, somos, y eso te causa mucho agrado y mucho regocijo en el sentido de que utilicen el nombre de nuestra empresa para darlo como punto de referencia. Como referencia. El aporte que hemos dado a la comunidad es importante, muy agradecido con la comunidad. Estamos hablando de una comunidad de clase media, pero muy humana, gente súper, o sea, gente que me vieron crecer y me tratan y me regañan porque a veces ahorita, claro, tenemos una flota de vehículos de despacho, entonces muchas veces yo en estos días me causó mucha gracia una señora del edificio de enfrente, que me vio crecer, que de una avanzada edad bajó y me regañó, Roberto, tus carros están trancando los estacionamientos y tal, y yo le pedí 1000 disculpas y realmente es como una enorme familia. Y después también tenemos
que realmente gran parte de nuestra clientela es foránea, o sea, es gente que viene de toda la ciudad, De hecho, nosotros tenemos un par de años, 2, 3 años, con un modelo de negocio que nació de la nada, o sea, nació porque nosotros sufrimos una pandemia, el mundo sufrió una pandemia, todos sufrimos por esa pandemia y nuestro modelo de negocio era restaurante. ¿Cuál fue lo primero que cerraron? Fueron los restaurantes. Entonces, nosotros de un día para otro amanecimos un día cerrados donde tienes una estructura para poder hacer un despacho y no tenías clientes. Y pasamos de manejar 40, 50 sacos de harina diario a manejar 4. Y tú decías, wow, ¿cómo soporto yo esta estructura? ¿Cómo hago yo con lo más valioso que nosotros tenemos, que es nuestro personal que tú has formado y que ha estado contigo durante tantos años, que lo que nosotros menos quisiéramos era poder salir de ellos en ningún momento? Entonces, bueno, lo que yo hago siempre esta nota de que yo una vez estoy en la terraza de la panadería, tomándome un café, rascándome la cabeza, el poco pelo que me queda, y decía, ¿qué hago? Pensando, tratando de reinventar la famosa frase, hay que reinventarse. Pero ¿cómo me reinvento en el medio de la pandemia? Está todo cerrado. Y el teléfono no dejaba de sonar, y sonaba. Y yo preguntaba, ¿quién es? No, es una señora de La Bollera, preguntando si tenemos delivery. Después llamaba, un señor de San Antonio de los Altos, si tenemos delivery. Y el teléfono no deja de sonar. Y al mediodía me doy cuenta, ahí está el negocio. El negocio es estar atento al mercado, te habla, el mercado te da señales, y el mercado estaba allí. Simple y llanamente me doy cuenta que nuestros clientes que comían el pan en los restaurantes, que eran clientes asiduos de nosotros, no podían venir a la panadería, y fue cuando decidimos abrir este modelo nuevo de negocio de ir y expandirnos hacia los supermercados. ¿Cuál es el pan que más piden en Panadería Rosita? Nuestro pan emblemático es el pan gallego, obviamente. El pan gallego. Es un pan de concha gruesa, un pan que tiene que manejar la crujencia para mantener en el momento que hagan lo que dicen los italianos, la scarpetta, que es mojar el pan en la salsa, ese tipo de cosas. Entonces tiene que mantener un pan que tiene que ser suave por dentro y crocante por fuera. ¿Comen pan todos los días en tu casa? Sí, todos los sí, días. No aunque tenemos casa, mira, casualmente está mi esposa aquí y te voy a comentar una anécdota, que nosotros nos casamos y obviamente nos casamos con una agencia de viaje, una agencia de festejos conocida aquí, muy amigos de nosotros, y obviamente él me dijo, Roberto, vas a traer todo el pan, obviamente, porque no te lo él me lo pedía a mí para su agencia, entonces no te lo voy a cobrar, pues te lo tengo, entonces no, por favor, yo te llevo el pan. Entonces, ¿cuántos panes? Era X cantidad de invitados, y yo le digo, bueno, te voy a mandar tantos panes. Estoy bailando el vals con mi esposa, recién casado, y se me acerca el dueño de la agencia de festejos y me pregunta, Roberto, ¿el pan está en el carro? Y yo le dije, wow, no lo vas a creer, pero el pan se me olvidó. Resulta ser que en mi matrimonio, casa herrero, cuchillo de palo, en mi matrimonio no hubo pan. Entonces había una mesa de quesos enorme, y bueno, con embutidos, y entonces realmente... Ese fue el comentario del matrimonio. Eso fue el comentario. Claro, todo el mundo se reía muchísimo porque dice, bueno, en la panadería Rosita no hubo pan, y realmente quedaron todos los quesos. Al final tuvimos que regalar todos los quesos al final de la boda. Bueno, buen entre cuento. Los mesoneros, entre todos, porque no hubo pan en la página. Bueno, buen cuento para dignificar el trabajo de la panadería Rosita. ¿Por qué se llama Rosita? Bueno, se llama Rosita porque mi padre en el año de la fundación, en 1967, él tenía una tía en Portugal que era Rosita, se llamaba Rosita, en el cual era soltera y tuvo una crianza con ellos en casa, porque vivía con su hermana, y ella fallece un par de años antes, y él entonces fue en honor a ella, su tía soltera, que se crió, que era como una madre para él. Bueno, qué bella la historia, Roberto. Roberto Dos Santos, gerente general de la panadería Rosita, hijo del fundador Cristiano Dos Santos. Ojalá tengamos también el gusto de conversar algún día con Cristiano, pero bueno, ha traído muy buen vocero para contarnos la historia de Panadería Rosita, Memoria de un País. Gracias, Roberto, te agradezco mucho. Chile, por la bueno, invitación, tenemos que despedir, pero vamos con ¿Qué está sonando hasta ahora en el mundo? Sonidos que te llenan de alegría. En